Y quiero comenzar el tema de hoy contándole acerca de una tortuga. No le voy a contar una fábula de Esopo, pero es una de las tortugas de agua dulce que son más grandes. No sé si usted la ha visto, es la tortuga caimán. Es bien fea, la tortuga caimán. Parece como un dinosaurio. Pero estas tortugas pueden llegar a pesar cerca de 250 libras. Y su dieta se basa principalmente en pescado. Para atrapar al pescado, la tortuga utiliza un método singularmente engañoso. La tortuga permanece completamente en el fondo del lago o en el fondo del río y abre bien abierta su boca, y la tortuga tiene en la punta de su lengua como una especie de señuelo, una especie de gusano que cuando lo mueve se hace atractivo para los pescados. ¿Qué hace el pescado? Pues al ver ese movimiento piensa que es un gusano y va hasta allá, y de pronto cuando ya la tortuga siente en la lengua el pescado, ¿qué es lo que hace? Cierra las mandíbulas y se come al pescado. De manera similar al señuelo de la tortuga caimán, la tentación viene bajo la apariencia de algo que es deseable y bueno, pero al final siempre trae consigo destrucción. Si pudiéramos ver el resultado final del pecado en lugar de la parte tentadora, sería mucho más fácil resistirnos. Pero Satanás lo sabe y por eso hábilmente disfraza lo que es mortal bajo la apariencia de algo que es placentero. Y hoy vamos a estudiar un versículo, una petición que nos habla de la importancia de orar para no ser engañados en la tentación de pecar. Así que, como usted sabe, vamos a Mateo capítulo 6 y vamos a leer de nuestro texto, vamos a leer los versículos del 9 al 15. Dice así Mateo 6, del 9 al 15. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Acompáñame en una pequeña oración. Señor, hoy queremos honrarte a través de este estudio de tu palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, un Padre bueno que sabe cuáles son nuestras necesidades, pero al mismo tiempo un Padre que es Rey y que merece todo nuestro respeto y nuestra gloria y nuestra reverencia. Espíritu de Dios, ayúdanos a entender este pasaje de la Biblia tan importante que nos habla de no pecar contra ti, de no entrar en la tentación. Ayúdanos a que estas verdades que hoy podamos estudiar no solo las entendamos en nuestra mente, sino que las practiquemos con nuestra voluntad. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Hoy llegamos a la conclusión de la oración modelo que el Señor nos enseñó con esta última petición, con la sexta petición. Y en esta oración modelo ya hemos visto 5 prioridades fundamentales que deben existir en nuestras oraciones. Hemos aprendido que debemos pedir por santificar el nombre de Dios, y eso significa tratarlo como santo en cada área de nuestra vida por medio de la obediencia. También vimos que debemos pedir para que venga el reino de Dios, y eso significa orar por la segunda venida de Cristo, que traerá el cumplimiento total de las promesas acerca de la salvación y el cielo. La tercera prioridad que vimos en la oración es pedir por hacer la voluntad de Dios completamente, así eso incluya dolor o sacrificio, aceptar esa voluntad de Dios, sabiendo sobre todo y recordando que el gozo por obedecer la voluntad de Dios debe ser mayor. La cuarta prioridad que vimos es pedir por las necesidades diarias, cuando decimos danos el pan de cada día, entendiendo que esto es una oración por depender de Dios, una oración por evitar la avaricia y una oración por estar contento cualquiera sea nuestra situación.
La quinta petición que vimos hace 8 días nos enseña a pedir por nuestros pecados. Nos enseña a entender que tenemos pecado en nuestra vida y que necesitamos lavarnos diariamente y ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, porque eso es lo que nos va a mantener con una actitud de misericordia y perdón hacia los que nos han hecho daño. Hoy vamos a ver la sexta petición en esta oración modelo, y es una petición fundamental y básica como todas las anteriores. De hecho, así como las 2 anteriores peticiones, las cuales piden por necesidades específicas del creyente, como lo material para el pan de cada día y lo espiritual para el perdón de pecados, esta última describe una necesidad moral al pedir: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué significa esta petición? ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesús cuando enseñó a sus discípulos originales a orar: no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del mal? Esa palabra tentación en el griego es peirasmos. ¿Y por qué la menciono? Porque en la Biblia se puede traducir como tentación o como una prueba. Se traduce de las 2 maneras. Y esto puede ser algo positivo o negativo, peirasmos. Es decir, la tentación puede ser una incitación al pecado, y en ese caso la tentación es algo negativo. O puede ser una prueba que se presenta como una aflicción, como un problema, que sirve para probar el carácter y la santidad del creyente. En ese caso, la prueba es positiva. La palabra peirasmos puede querer decir las 2. De hecho, en Santiago, y vamos a leer también hay una porción de la Escritura, ahí nos muestra las 2 palabras, que es la misma, pero se traduce de una manera igual o diferente, pero se contextualiza con respecto a si la prueba o la tentación es positiva o negativa. ¿Cómo la traduce Mateo? ¿Cuál es el significado que le da Mateo, no? Porque eso es lo que nos interesa. En Mateo, el término se utiliza consistentemente en un sentido negativo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque vamos a mirar algunos pasajes de donde está la misma palabra en Mateo. Porque un autor o 2 autores lo pueden utilizar de manera diferente. Mire, por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1, y vamos a ver 3 versículos más ahí, 2 versículos más. Mateo 4, 1. Mateo 4 narra la tentación del Señor Jesús. Y miremos lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. O sea que el objetivo del diablo era que el Señor, ¿qué? Pecara. Ahí la palabra se utiliza en este sentido. Luego vaya al versículo 3, que nos dice prácticamente lo mismo. Y vino a él el tentador. ¿Quién vino? Satanás. Y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una vez más vemos que la palabra tentación, tentador, está utilizada en ese sentido negativo. Vaya por último, hay otras más, pero solo quise sacar estas 3, al capítulo 16, versículo 1. Capítulo 16, versículo 1. Dice así, capítulo 16, 1. Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Aquí obviamente los fariseos vinieron para que el Señor, ¿qué? Pecara. No vinieron para probar al Señor de una manera en que Él fuera a fortalecer más su carácter, como a veces vemos que la palabra se utiliza. En Mateo lo que vemos, o lo que concluimos, es que definitivamente esta palabra se utiliza en un sentido negativo. De hecho, esto también se comprueba en el versículo, en Mateo capítulo 6, versículo 13, porque la segunda parte se refiere a ser rescatado ¿de qué? A ser librado del mal. Entonces nos damos cuenta que está hablando esta palabra tentación en un sentido negativo. Se refiere a la posibilidad latente que una persona tiene de pecar. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué hago estas anotaciones? Porque a veces hay personas que utilizan este versículo para decir que el Señor está hablando de una prueba. Y no, el Señor está hablando específicamente de una posibilidad latente que un creyente podría tener de pecar. De hecho, un pasaje muy parecido también en Mateo está en Mateo 26, 41. ¿Se acuerda de ese momento? Cuando el Señor estaba en Getsemaní. Vaya allá una vez más. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice así: velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es un pasaje muy parecido al del Padre Nuestro. Los 2 versículos se relacionan en la oración y los 2 textos tienen la frase
que tienen la frase o le piden al Señor, Señor, no me dejes entrar en tentación. Oren, le está diciendo ahí Mateo 26, oren para no entrar en la tentación. Entonces, estos dos versículos, y al parecer específicamente Mateo 26, hace referencia a la tentación de los discípulos que iban a tener luego de negar a Jesús durante su arresto, durante su juicio y durante su crucifixión. Ellos hubieran podido pecar como lo hicieron de negar al Señor Jesucristo. Todo esto, y el punto es entender bien la Escritura, nos lleva a concluir que esta petición consiste en pedirle al Señor a no estar en una situación que lleve a pecar al creyente. Eso es lo que está diciendo, no nos metas en tentación. Y esto puede hacernos preguntar, ¿y por qué se le pide a Dios que no meta a alguien en una situación de pecado? ¿Por qué? ¿Será que Dios puede llevar a alguien a pecar? Porque obviamente sí sabemos que el Señor permite pruebas en nuestra vida, pero ¿será que el Señor lleva a alguien a pecar? ¿Qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 13? Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el que tienta a nadie. Dios no es autor de la tentación. Usted no puede decir nunca, no puede atreverse a decir nunca Dios me hizo hacer esto. O Dios me puso en una posición que tuve que mentir, robar o acostarme con esta persona. No, es que Dios no me quitó esa posibilidad. Si Él hubiera querido, Él me lo hubiera quitado. Mentira, justificación para su engañoso corazón. Bueno, Dios no es autor de la tentación. No es autor de la tentación. Y es que esta petición, Mateo 6:13, no es no nos tientes. No dice no nos tientes. Si Mateo hubiera querido mostrar a Dios como el tentador, lo hubiera podido hacer claramente y sin ninguna ambigüedad. Esa expresión, no nos metas, es muy importante porque significa no nos lleves adentro, no nos metas, no nos lleves adentro, no nos guíes a cierto estado o a cierto lugar. Y en este caso, esta es una petición para que la acción ni siquiera se inicie. Cuando alguien dice no me meta, es para que la acción ni siquiera se inicie, para que ni siquiera comience. Por lo tanto, no nos metas en tentación significa pedirle a Dios que no nos ponga en un lugar donde podemos ser tentados y pecar. Que ni siquiera nos permita ser tentados. Esa es la petición que el Señor nos está diciendo a nosotros que debemos orar. Y es que al hacer esta petición, el creyente le pide a Dios que no esté en ese tipo de situaciones en donde tan fácilmente podemos caer. De hecho, esto se relaciona estrechamente a la segunda parte de la petición cuando dice, mas líbranos del mal, mas líbranos del mal. Esa palabra más es un conector y conecta estas dos frases y sugiere que esta es una petición con dos elementos. La primera, no nos dejes caer en tentación, y la segunda, que es líbranos del mal. Esa palabra mal, como está escrita, puede ser también traducida como maligno, referirse a una persona. De hecho, hay algunas versiones en la Biblia, de la Biblia, que lo traducen de esa manera. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, mas líbranos del maligno. Dios habla hoy, también lo menciona, mas líbranos del maligno. Muchas versiones traducidas del griego al inglés específicamente hablan de esa persona, mas líbranos del maligno, ¿no? Como está escrita, y porque ahí está tal vez discusión, porque como está escrita esta palabra en el original, en el griego, no se puede decir si Jesús está hablando de un acto malvado o de una persona malvada. No podemos decir claramente. Ahora, ¿cómo sabemos si es un acto o una persona? ¿Cómo lo sabemos? Estudiando cómo Mateo también se refirió a esa expresión. Y eso lo vemos en 3 versículos. Hay más, pero lo vemos en 3 versículos. Mire el primero. Mateo capítulo 13, versículo 19. Mateo 13, 19. Dice Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién?
el mal. El malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El malo, ¿quién es en la parábola? ¿Recuerdan? Satanás mismo. Vaya ahí mismo en el mismo capítulo al versículo 38, que es la explicación del Señor. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos ¿de quién? Del malo, una vez más. Y ahí mismo, versículo 49. Versículo 49. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Qué es todo esto? Recuerden siempre que ¿qué es lo más importante para nosotros? Es entender qué está diciendo el autor original. Y a partir de ahí, sacar cuál es la aplicación y cuál es la enseñanza para nosotros. Y esto es lo que estamos haciendo. Por eso, digamos, yo a veces me esfuerzo un poquito más en que podamos entender realmente el significado de las palabras. Y en este caso, en estos versículos, siempre se refiere a una persona mala. A una persona mala como está escrito en el original en Mateo 6:13. La palabra es singular masculino en la gramática. Singular masculino. Y no se refiere tanto al mal en general. El uso independiente de esta palabra en Mateo, y también vemos en otros momentos en la palabra de Dios, siempre se está refiriendo a una persona. ¿Y a quién se está refiriendo? A Satanás. A Satanás. De hecho, vemos esta petición para ser librado de la influencia de Satanás o para cuidarnos de la influencia de Satanás en la Biblia de diferentes maneras. Una de ellas quiero mostrarle en Primera de Pedro 5:8. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vemos otros pasajes más y vamos a mirar algunos otros con respecto a esto. A la obra que el diablo, que Satanás, usualmente está haciendo. Y es que esa palabra líbranos, ahí en la segunda parte de la petición, líbranos del mal, también es bien interesante, y además afirma este punto, porque significa rescatar a alguien de un destino del cual no puede ser librado por sí mismo. Eso es lo que significa la palabra líbranos. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, usted tiene que orar, líbranos del mal, del maligno, usted ora para ser rescatado de un destino del cual no puede escapar por usted mismo, ¿no? Y eso es lo que sugiere la palabra, como una urgencia, requiere una liberación instantánea. Y esta palabra lo que implica es la impotencia que tiene el creyente, la impotencia que tiene el discípulo y la necesidad que tiene de Dios por ser librado de la influencia satánica que lo lleva a pecar. Ese es el punto. Líbranos del mal significa, Señor, líbrame de la influencia que puede llegar a tener Satanás para que yo llegue a pecar contra ti. Un texto, como ya lo mencionamos, pero voy a volver ahí, muy parecido a este, es el de Mateo capítulo 4, versículo 1. Cuando Dios, o más bien, cuando el Señor es tentado por el diablo para pecar contra él. Vaya una vez más allá a Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, capítulo 1 dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para ser tentado por el mal. Algunos comentaristas dicen que es probable que cuando Mateo escribió esto, o más bien, cuando el Señor Jesús enseñó esto, quería que sus lectores, quería que los oyentes tuvieran en la mente o tuvieran bien fresquito este pasaje de Mateo de la tentación del Señor Jesús. Que sus lectores tuvieran en mente al ver esta petición cuando se narra la tentación de nuestro Señor. Hay varios paralelos entre estos dos textos que muestran una conexión cercana. En primer lugar, los dos textos están hablando de pedirle algo a Dios o de Dios en situaciones cuando una persona es tentada. En segundo lugar, los dos actos se refieren al acto de la tentación. Y en tercero, ambos textos identifican a Satanás como el agente personal responsable de la tentación. Cuando los lectores están familiarizados o estuvieron familiarizados con la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4, la petición de Señor, líbranos del mal, es naturalmente interpretada como una petición a Dios para que los creyentes eviten cualquier situación en la que puedan estar expuestos a la obra tentadora de Satanás y pequen contra Dios.
La tentación de Jesús en el desierto terminó bien, ¿cierto? Sin embargo, como afirma esta oración, Mateo 6:13, la manera en que el creyente enfrenta la tentación es muy diferente a como Cristo la enfrentó. Muy diferente, muy diferente. Los creyentes deben reconocer, los cristianos debemos reconocer que no tenemos la fuerza que Cristo exhibió en la tentación. No podemos asumir que responderemos a la tentación con la misma resolución y actitud que nuestro Señor. Por eso es que esta oración no es solo una oración para no pecar. Esta oración fue diseñada por Cristo para que nos diéramos cuenta de la trascendencia de la lucha que el creyente tiene con el pecado. Esto es una lucha y esto es una batalla. Y por eso, en lo que resta del tema, voy a mencionar dos implicaciones de la importancia de orar. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, en la lucha contra el pecado. Dos implicaciones muy importantes para que cuando oremos esta oración podamos entender todo lo que significa y todo lo que le debemos estar pidiendo al Señor. Lo primero, orar esta oración implica orar por reconocer lo fácil que es pecar. Eso es lo primero. Orar, Señor, no me metas en tentación, líbrame del mal, implica orar por reconocer lo fácil que para usted es pecar. A diferencia de nuestro Señor Jesús, que enfrentó la tentación y que no pecó, y lo hizo para demostrar que estaba capacitado moralmente para ser rey, la palabra afirma que la manera en la que el creyente batalla contra el pecado es orándole a Dios para que ni siquiera lo ponga en situaciones donde puede ser tentado. Esa es la manera como nosotros batallamos contra el pecado, pidiéndole a Dios que ni siquiera me ponga en una situación de tentación. ¿Y sabe por qué? Mire lo que dice Mateo 15, del 19 al 20. Mateo 15, del 19 al 20. Dice Mateo 15, 19 al 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Por qué usted le habló mal a su esposo esta mañana? ¿Por culpa de su esposo que la afanó para venir? No. ¿Por qué dice ahí? Por su corazón malo. ¿Por qué usted actuó mal con sus hijos? ¿Por culpa de sus hijos que lo desesperan, que le sacan la paciencia? No. ¿Por culpa de quién? Suya, de su propio corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? No es lo que entra en una persona lo que lo contamina, o sea, no son las situaciones externas, es que lo que sale de acá. Son las corrientes corruptas que fluyen de un corazón corrupto. Como bien hemos dicho y se dice, el corazón del problema humano es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Jesús aquí nos enseña que hay algo mucho más fundamental en nuestra pecaminosidad que los pecados reales que cometemos. Mire, nuestros pecados no nos hacen pecadores. No, más bien, cometemos pecado porque en el centro de nuestras vidas somos pecadores. En el centro de nuestras vidas está la corrupción. El pecado ha invadido los rincones internos de nuestra personalidad. Muy a menudo nos apresuramos a culpar a los demás por nuestros fracasos y por nuestras deficiencias, enmascarando nuestra responsabilidad con el razonamiento de si solo yo hubiera sido esto o esto otro, para excusar nuestro pecado. Y aquí ha ayudado mucho la psicología, ¿no? Que escuda nuestras responsabilidades. Entonces decimos, si solo me hubieran criado de manera diferente. No, es que sí, la culpa la tiene mi papá, mi abuelo y mi tatarabuelo. Si solo yo hubiera nacido en una familia diferente, yo sí sería feliz. Y yo no estaría buscando el pecado.
Si solo tuviera un mejor trabajo, es que imagínense, si yo solo tuviera un mejor trabajo, ahí sí sería supremamente generoso. Si solo no me hubiera provocado a mi esposa, yo le hubiera respondido bien. Si solo mi esposo me escuchara, si tan solo mi iglesia fuera mejor, si pusieran el horario de las reuniones a otra horita, o entre semanas, martes a las 7, no aguanta. La lista es interminable. Sí solo. Mire, ninguna circunstancia, ninguna persona, ninguna actividad puede justificar jamás mi pecado. Nunca. Bueno, Jesús afirma que peco porque mi corazón es pecador. Hermanos, es que para nosotros es muy fácil que pecar. Es una cosa como tan natural. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza remanente. Martín Lutero, este hombre que protestó contra la corrupción del catolicismo, este hombre que fue amenazado, que mandaron a matarlo, que si no hubiera sido por unos amigos, la providencia de Dios, que hicieron un secuestro ficticio, y en ese tiempo él tradujo la Biblia del hebreo y del griego al alemán. Si no hubiera sido por eso, o sea, Martín Lutero fue una persona increíble, piadoso, dotado y amenazado hasta, mejor dicho, hasta no más. Martín Lutero se dio cuenta de lo que estamos hablando. Y cuando su vida corría peligro por protestar contra la corrupción del catolicismo, él dijo esto: tengo más miedo de mi propio corazón que del Papa y todos sus cardenales. Hermanos, como yo un día estábamos en la reunión de matrimonios, seguramente usted se dio cuenta, y el título del tema es Durmiendo con mi enemigo. ¿Sabe quién era el enemigo? Yo mismo. No su esposito ni su esposita. Tengo más miedo de mi propio corazón que del Papa y de todos sus cardenales. Miren, hermanos, hasta que el Señor vuelva, vamos a estar lidiando con anhelos pecaminosos, con la vulnerabilidad a la tentación, y vamos a ser propensos a ese fracaso moral y espiritual. Por eso el creyente tiene que ser humilde, no confiar en sí mismo, porque está consciente de sus tendencias remanentes a pecar y está consciente de sus debilidades para restringirlas, y por eso ora, ¿cómo? Señor, que ni a la tentación yo pueda estar, que ni en la tentación yo pueda estar. ¿No? Mire, y aquí hay que hacer una diferenciación, porque aunque la tentación en sí mismo no es pecado, el Señor sí sabe que usualmente perdemos la batalla cuando ya estamos en la tentación. Como se acuerda la historia que un día Manuel nos contó, predicando de Santiago, voy a leer ese versículo, de ese hombre que era diabético y pasó por la panadería, le encantaba el pan. Y habían dos caminos para irse a su casa, pero ¿cuál camino cogió él? El de la panadería. ¿Y qué terminó haciendo? Pues con un coma diabético, el pobre. Mire, por eso es que el Señor nos dice aquí que, Señor, no me metas en la tentación, Señor. No me metas en la tentación. Mire lo que dice Santiago 1, 14, 15. Santiago 1, 14, 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. ¿No? Un niño que nace muerto. Eso es lo que es el pecado. En el proceso del pecado hay un primer paso. ¿Cuál es? La tentación. La tentación. ¿Qué tipo de tentación? Cualquiera. Por dinero, una tentación emocional, una tentación sexual, una tentación de pereza, una tentación a no confiar en Dios. Cualquier tentación. O sea, no disfrace esto, la palabra tentación, como algo sencillamente inmoral. Cualquier tipo de cosa que me lleve a pecar contra Dios. Eso es una tentación. O sea, el primer paso es ¿qué? La tentación. Esto no es en sí pecado, pero la tentación se convierte en pecado
cuando ese deseo inicial se vuelve ¿qué? Pecaminoso. Mire lo que dice Santiago. Cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio corazón, pecaminoso es ¿qué? Atraído y seducido. Por ejemplo, cuando el deseo del hambre cruza la línea de la glotonería, ya es pecado. Usted no está contento con suplir lo necesario, tiene que tener más. O cuando el deseo sexual cruza la línea de la lujuria y ese deseo llega a satisfacer, o sea, y se llega a satisfacer ese deseo por fuera de lo que Dios ha dicho, ya es pecado. O cuando el deseo de ganar un buen salario para suplir sus necesidades cruza la línea hacia la codicia y al querer tener más, porque es que yo me merezco más, ya es pecado. Ya es pecado. Por eso es que debemos orar, ¿para qué? Para ni siquiera tener la opción de ser tentados. Increíble, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto. Ni siquiera tener la opción para ser tentado. Pablo le dijo a Timoteo que huye de las tentaciones. Huye. O sea, ni siquiera, no es huye del pecado, es huye de qué? De tener la posibilidad de ser tentado para pecar. ¿Y sabe por qué? Porque usualmente cuando somos tentados, y usted piénselo para sí mismo, usualmente cuando somos tentados, la cadena de pecado se activa en segundos, o incluso en milisegundos. Se activa inmediatamente. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer antes de ser tentado? Orar. Usted tiene que saber qué debe hacer en cada situación en tu vida en cada situación en su vida y mucho más en esta antes de entrar en esa situación. Y aquí el Señor nos da la clave. Hay que orar consistentemente, no entrar en la tentación. Mire lo que dice un salmista con respecto a esto. Salmo 141, versículo 4. Salmo 141, versículo 4. Esta debe ser una oración que hagamos. Dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Qué oración es esta tan linda que debemos hacer? Señor, que mi corazón no se incline ¿a qué? Al deleite del pecado. Que mi corazón no se incline a hacer cosas malas. Que mi corazón no se incline a desear, a codiciar lo que otra persona tiene. Que mi corazón esté tranquilo en ti y solamente en ti, Señor. Debemos orar para evitar cualquier tentación a pecar. Debemos orar por un deseo y una inclinación del corazón que quiera evitar el peligro y los problemas que crea el pecado. Debemos orar por eso. El pastor MacArthur dice de este versículo lo siguiente, y leo: esta petición es otra súplica para que Dios proporcione lo que nosotros en nosotros mismos no tenemos. Es un llamado a Dios para que vigile nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pies y nuestras manos. Para que en todo lo que veamos, oigamos o digamos, en cualquier lugar al que vayamos y en todo lo que hagamos, Él nos proteja del pecado. Esta petición es una salvaguardia contra la presunción y un falso sentido de seguridad y autosuficiencia. Hermanos, el Señor nos está advirtiendo a darnos cuenta de su debilidad, de la debilidad de cada uno de ustedes con humildad. Si usted sabe que usted es débil en algún lugar en donde usted pueda ser tentado a pecar, usted tiene que hacer y tomar las medidas correspondientes para estar lejos de eso. Lejos de eso. Cualquier cosa que sea, usted debe pedir por la protección de Dios de la tentación que lo puede abrumar. Y aunque esta es una oración que debemos hacerla constantemente, diariamente, hay momentos en los que esta oración toma especial relevancia. Por ejemplo, solamente voy a mencionar cuando hay circunstancias pecaminosas en las que hemos caído con frecuencia. Cuando hay circunstancias pecaminosas en las que usted ha caído con frecuencia, usted tiene que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a no entrar en esta tentación. Puede ser miedo, ansiedad, ¿sí? Desconfianza en Dios también. Todo este tipo de cosas son pecados. Usted tiene que pedirle al Señor: Señor, no me dejes llegar ahí. Ayúdame a confiar en ti siempre.
O otros pecados también de inmoralidad sexual, de codicia, de avaricia, de tratar mal a una persona o a otra. Usted tiene que pedirle al Señor, Señor, no me dejes llegar ahí. Y a veces sabemos de este tipo de situaciones en donde tal vez nuestro corazón no está bien con una persona y sabemos que si no la encontramos, vamos a pecar. ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos, resolver eso en nuestro corazón, pedir perdón si es necesario y afrontar la situación. Pero pedirle al Señor y ser consciente, Señor, no quiero pecar contra ti. Otra situación, por ejemplo, cuando al haber pecado no nos levantamos inmediatamente, sino que ya sea por descuido, por desánimo, por incredulidad y rechazo de nuestro estado espiritual, permanecemos donde estamos y hacemos que el pecado gane más y más fuerza. Ahí debemos orar con mucha fuerza esta oración. Una última, cuando reflexionamos sobre pensamientos que repentinamente pueden entrar en nuestra mente. A veces son pensamientos pecaminosos en los cuales encontramos deleite, o pensamientos impropios de Dios con respecto a quién es Dios. En esos momentos hay que pedirle al Señor, Señor, no me dejes pecar contra ti, Dios. Señor, perdóname por este pensamiento lascivo que puedo tener. Perdóname por esta envidia que tengo en mi corazón. Perdóname, Señor, por creer que tú no eres justo. Perdóname, Dios. ¿Ve? Es tan importante orar esto que nos da cuenta de que nuestro corazón es muy engañoso. Muy engañoso. Esta oración nos enseña que estamos expuestos en todo momento a ser descarriados y caer. Nos instruye a confesar nuestra debilidad, a suplicarle a Dios que nos sostenga y que no nos permita caer en pecado. Así que debemos orar por no tener ningún deseo de estar en una posición donde la posibilidad de pecar contra nuestro Dios aumente. Oremos para reconocer lo fácil que es pecar para nosotros, hermanos. Recuerde siempre, el que crea firme, cuídese de no caer. Nunca puede haber un orgullo en un creyente. Nunca, y mucho menos en esta cuestión. Yo estoy rezando. Nunca, nunca, porque en ese momento es como cuando los vendedores, ¿no? ¿Qué es lo que hace un vendedor para venderle a alguien? Lo infla. Y después les picha el globito. Eso me lo enseñó un vendedor, que era la letra menor, ¿no? Mire, cuidado con el orgullo. Cuidado con usted sentirse en algún momento, en algún día, yo estoy re bien. Cuidado, porque en ese momento usted puede llegar a pecar y de la forma más desastrosa. Así que oremos, Señor, no nos metas en tentación. Líbranos del mal. Eso es lo primero. Lo segundo que esta oración implica es que debemos orar por reconocer la influencia pecaminosa de Satanás. Reconocer la influencia pecaminosa de Satanás. Como vimos, la palabra líbranos significa rescatar a alguien de un destino del cual no puede escapar por sí mismo. Implica la impotencia del creyente y la necesidad que tiene de Dios por ser librado de la influencia de Satanás que lo lleva a pecar. A diferencia de nuestro Señor Jesús, de la gran diferencia con nuestro Señor Jesús, el atractivo de un pedazo de pan por parte de Satanás luego de 40 días de ayuno sería más que suficiente para convencer a algunos de desobedecer. Pan de una, hagámoslo. Por eso es que el creyente debe ser humilde, que es tan débil, pero tan débil que no es contendor para el diablo. No es contendor para el diablo, ¿no? Algo muy importante de entender esto, ¿no? Y que también nos ayuda a esas mentiras que a veces hemos escuchado sobre la falsa guerra espiritual. Que hay gente que dice, no, venga, yo me le enfrento al diablo, tengo los pantalones bien puestos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Líbranos ¿de quién? Del malo, del mal. Por eso es que el discípulo no ora que Dios lo ayude en la batalla contra Satanás, no. Ora para que el Señor, ¿qué? Pelee ante el maligno por él y que lo libre de las trampas del enemigo que busca, ¿qué? Robar, matar y destruir. Y la razón por la cual usted debe ser consciente de esto es que a pesar de que Satanás es un enemigo derrotado,
por el momento continúa oponiéndose a los creyentes y a la voluntad de Dios y a sus propósitos en el mundo. Satanás se opone al crecimiento espiritual de una persona y a los ministerios de personas que han puesto su fe en Cristo. Es que usted se volvió enemigo de Satanás, ¿cuándo qué? Cuando se hizo hijo de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 2:11. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice. Dice así 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice, para que ¿quién? Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones. Lo que él está tramando, no lo debemos ignorar. Pablo enfatiza que Satanás busca ganar ¿qué? Ventaja. Él busca ganar ventaja sobre el creyente. Y no debemos ignorar sus maquinaciones. Un versículo muy parecido es Efesios capítulo 6, versículo 11. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice así Efesios 6, 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. O sea, es un enemigo real, claro que sí, no lo negamos. Pero sabemos lo que nos dice la palabra de cómo debemos luchar contra él. Y la maquinación por excelencia de Satanás, la acechanza por excelencia de Satanás, ¿cuál es? El engaño, la mentira. Porque él, dice la palabra de Dios, es un padre de mentira. Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí nos dice que él quiere matar y engañar. O sea, él trabaja para ver a la gente destruida por medio de ¿qué? Del engaño. Por medio de la mentira. ¿Satanás se le va a aparecer a usted en un momento o otro? No. ¿Satanás va a estar detrás de su cama, de su sofá, de su mueble o de algún lugar donde usted pueda estar? Dígamelo con confianza. No. Como algunas iglesias dicen. Y ayer estábamos teniendo un momento de comunión y nos decía una persona de la iglesia que estuvo en una iglesia que se llama Su Presencia, ¿ya? ¿Qué? Y decía que ella tuvo un problema en su ojito y su líder la llamó a decirle que eso era por culpa de que no estaba siguiendo ciertos lineamientos de ese lugar, R0007, como así como la gente y que era culpable y que además eso le había pasado porque tenía demonios, como ellos le dicen chukis y chichones, que tenía demonios en su cama, debajo del colchón, en su sofá, en todo, y que eso era culpa de él. Entonces, claro, terrible. ¿Así obra Satanás? No. Eso que está describiendo en este lugar y en muchos otros lugares, eso es Hollywood. Constantine, ¿se vieron esa película? Ese tipo de cosas. Eso es Hollywood. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios que debemos obrar en la lucha satánica? No ignorando ¿qué? Sus maquinaciones. ¿Cuál es la maquinación por excelencia de Satanás? El engaño, la mentira. La mentira, la mentira. Él trabaja para ver a la gente destruida por medio del engaño. Satanás busca engañar por medio de diferentes artimañas que lleven al creyente a pecar. Déjeme mencionarle algunas de esas artimañas. Unas de ellas aparecen en un libro, le voy a mencionar 2 libros importantes y los puede conseguir. Uno de Joel Beeke, que se llama La lucha contra Satanás. La lucha contra Satanás, Joel Beeke. Muy bien recomendado. Hay otro que es buenísimo. Se llama Remedios preciosos contra las artimañas del diablo, de Thomas Brooks, un puritano. Remedios preciosos contra las artimañas del diablo. Buenísimo. El tipo escribe hace 400 años, pero es como si usted lo tuviera enfrente. Y es increíble lo que el Señor iluminó a este señor para entender la palabra de Dios.
Y muestra que hay una lucha real, pero es una lucha que basada en la mentira y en la verdad. Pero mire, una de las artimañas que hace Satanás, muy conocida, es esta. Satanás ofrece la carnada del placer, pero oculta el anzuelo del pecado. Como sucedió en Edén, con Adán y Eva, cuando Satanás les dijo, coman del fruto, que les será placentero, que serán como Dios. Y un pedazo de fruta cambió el paraíso. La fruta encubrió el anzuelo del pecado que los guió al castigo y a la muerte. Otra artimaña de Satanás, que presenta el pecado como una virtud. O sea, minimiza el pecado para retener al pecador. Minimiza nuestras concepciones con respecto al pecado y hace que nosotros llamemos al pecado de otra manera. Es una debilidad. No. El orgullo entonces se convierte ¿en qué? En autoestima. Es que yo sí me quiero mucho y no es que hay que amarse uno a sí mismo. No, malinterpretaste el texto. Entonces el orgullo se convierte ¿en qué? En autoestima. La codicia se convierte en ambición, en una persona que quiere hacer cosas buenas. Y el alcoholismo se vuelve camaradería. Otra artimaña es que Satanás minimiza la seriedad del pecado y nos guía a mayores pecados. Es un pecadito. Y ese pecadito se vuelve una bola de nieve. Y eso es lo que hace Satanás. El pecado entonces, ¿qué hace? Nos invade moviéndonos de nuestros pensamientos a nuestras miradas, a nuestras palabras, a nuestras acciones. Es un pecadito. Se lo digo planamente, directamente. No pasa tanto con no faltar a la iglesia un domingo. Suave. No. Yo entiendo que hay circunstancias. Las entiendo. Pero a veces la circunstancia se le volvió en una costumbre. Y bíblicamente no podemos dejar de congregarnos. ¿No? Otra más. Mire, ahí está, para que se atenga. Yo ya me atuve, ¿no? Entonces, este es mi momento. Satanás nos engaña haciéndonos pensar lo difícil que es practicar las disciplinas espirituales. Nos engaña. Es que es muy difícil mantener una vida de oración. Es que es muy difícil mantener una vida de lectura de la palabra. Y nos desanima de perseverar en la oración, en el estudio bíblico, en la comunión con los creyentes y en la santidad. No, es que, como me dice alguien, no es que ustedes allá en la iglesia son muy extremos, muy fundamentalistas, como alguien le escuché. Satanás siembra el pensamiento de que es mejor para nosotros abandonar todas esas disciplinas que llevarlas a cabo superficialmente y de forma satisfactoria. A veces hay personas que hemos hablado aquí en la iglesia. No, es que yo no sé tanto, es que a mí me falta más. No, pues mamita, empiece. Hágale con lo que tiene, hágale, porque esto no se trata de que yo sé más o yo sé menos. No, pero el engaño de Satanás es que, no, es que eso es, allá hay gente muy estudiosa. No. O es que a mí me cuesta mucho levantarme, orar. No, tranquilo, que eso es lo que hace Satanás, engañarlo. Una última. Satanás busca que los creyentes no conozcan la Escritura ni completa ni totalmente. Él arroja dudas y mantiene a los incrédulos intelectualmente cegados a la verdad espiritual y al Evangelio. Y a los creyentes no los mantiene firmes con respecto a la palabra de Dios. Y estas son solo son algunas artimañas que utiliza el diablo para tentarnos a pecar. Hay muchas más, pero en el centro de todo lo que quiere lograr Satanás, ¿qué es? Distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios. Lo que le dijo a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Y póngale y rellene el espacio en blanco. ¿Con qué Dios os ha dicho que el Señor te perdona? No. Mire, otro predicador puritano, Thomas Watson, del siglo XVIII, dijo: esta es la obra maestra de Satanás. Si él puede impedir que crean la verdad, tiene la seguridad de evitar que la obedezcan. Si él puede impedir que crean la verdad, tiene la seguridad de evitar que la obedezcan. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos manda la Biblia a hacer? Hacer como le dijeron a esta hermana de nosotros. Entonces usted tiene que hacer esto, llorar debajo del sofá, llorar a hacer esto. ¿No? Llame al pastor para que ore por el lugar. No me llame. Mire lo que debemos hacer. Efesios capítulo 6,
11 al 18. Efesios capítulo 6, 11 al 18. Y usted me dirá, quiero hacer aquí entre comillas, si se puede editar esto en algún punto. ¿Yo por qué hablo de su presencia? Miren, porque muchos de ustedes han estado ahí. Entonces yo saco mis ilustraciones de ahí, ¿cierto? Y tristemente, entre comillas, una iglesia equivocadamente modelo para otras. Y eso que está viviendo este lugar se está viendo replicado en muchos otros lugares. Entonces nos da una muestra de eso. Efesios 6, 11, 18. Dice ahí, Efesios 6, 11, 18. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad de la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No quiero hacer énfasis en cada parte de la armadura. Y esta parte de la armadura son verdades bíblicas. No se trata como a veces sucede en otros lugares que dicen, entonces yo me pongo la armadura todas las mañanas, entonces me pongo el casco del evangelio, y se les volvió un fetiche también la armadura, en vez de vivir la verdad de la palabra de Dios. No quiero hacer énfasis en cada parte de la armadura de Dios que son verdades bíblicas. Quiero resaltar algunos conceptos importantes para nuestro tema. Lo primero es el cinturón. Dice, estad pues firmes ceñidos de vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. El cinturón de la verdad. En tiempos bíblicos, el cinturón en una armadura se ajustaba a la cintura alrededor de la túnica que vestía que vestía el soldado. El cinturón funcionaba como la base del resto de la armadura. Unía a la coraza y también de ahí se sostenía la espada. Por eso cuando se decía ceñirse los lomos en la antigüedad significaba estar listos para la batalla. Y en este caso, ceñirse los lomos con la verdad del evangelio, con la verdad de la palabra, representa al cristiano aferrándose a la fe cristiana de una manera en que no se puede soltar, aferrándose de una manera profunda. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestro estándar objetivo de verdad y nuestra autoridad final para la doctrina y para la vida. Si hemos de pelear exitosamente contra el diablo, no solamente debemos dominar la verdad, sino que la verdad nos debe dominar a nosotros en todo momento. Mire, después de Dios, puede que Satanás sea la mente más poderosa del universo. La sabiduría y la razón humana no son suficientes para enfrentar a Satanás, pero la verdad de Dios, registrada en su palabra, personificada en Cristo, es más que suficiente para luchar contra Satanás. Esa es la manera de luchar contra Satanás. ¿Cómo? Con la verdad. Porque conoces la verdad y la verdad que te hace libre. Necesitas la verdad para combatir a Satanás. Él está plantado en una mentira y finalmente una mentira no se mantiene en contra de la verdad. No se mantiene. Recuerde que cuando Cristo fue tentado, Satanás se quedaba sin poder cuando él que decía, escrito está, escrito está, escrito está. Al final Satanás terminó ¿qué? Yendo. Usted no enfrenta a Satanás, te ato, te desato, te anulo, te pongo una X. No. No. Sí, zapatee. Algunos que están acá, que no han experimentado esto en otras iglesias, es triste decirlo, porque están alejados de la perspectiva bíblica. Por eso es que debemos recordar esto. Satanás se queda sin poder cuando el Señor ¿qué dice? Escrito está, hermano. Escrito está. Y de esa misma forma nosotros necesitamos responderle a Satanás. ¿Cómo? Escrito está. Escrito está.
Cuando Satanás diga, un día caerás en mis manos, el creyente levanta la palabra de Dios como una espada diciendo, estoy persuadido del que comenzó la obra, será fiel en completarla, como dice Filipenses 1:6. Cuando Satanás lanza la duda y te dice, tu pecado es muy grande, el creyente responde diciendo, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, según Hebreos 7. Cuando Satanás sugiere que el Señor nos ha desamparado en medio de la prueba, el creyente dice que Dios ha prometido que en su palabra nunca abandonará al creyente y que es un honor y privilegio sufrir por Cristo. Para cada dardo de Satanás, Dios ha proporcionado una respuesta segura en la palabra de verdad. Por eso la enseñanza de la armadura, Efesios 6, la palabra es también ¿qué? La espada del Espíritu. Mire lo que dice el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? A través de la Biblia. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? A través de recordarle lo que usted ha memorizado en la palabra de Dios, lo que usted ha escuchado en la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a orar diciendo, Dios te dijo, vete a las 100:15 y te quedas ahí hasta las 3 de la tarde. No. ¿Cómo obra? A través de decirle, de recordarle la palabra de Dios. Y para que esta espada esté bien afilada, ¿qué hay que hacer? Hay que familiarizarse íntimamente con la Biblia, estudiarla, no perderse ningún momento en el que usted pueda aprender la palabra de Dios. No solo en las actividades que hacemos aquí en la iglesia. Si hay que estar el martes, martes, jueves, jueves. Es que mire, algunos dirán, se está desahogando el pastor. Mire, si yo sé, no estoy diciendo por mí, pero si yo sé que hay un lugar donde me enseñan la palabra de Dios y donde me están invitando a aprender la palabra de Dios y donde sé que es tan fundamental la palabra de Dios para mi vida espiritual, para mi relación con mi esposa, con mi esposo, para todo, ¿yo qué hago faltando? Y usted me conoce. O sea, claro, si usted no puede ir, claro, yo no voy a decir, aquí al R007, aquí lo tacho. No, pero es que hermanos, es que es tan importante la palabra de Dios para nuestra vida, tan fundamental, que usted tiene que hacer todo lo posible para no perderse nada, si le están explicando bien la palabra de Dios. De verdad, se lo digo con el corazón, quíteme el rol que tengo en esta iglesia de pastor, véame como un hermano. Mire, es que si yo pudiera sentarme todos los días y escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que hago claramente? Yo sí, deme más, ya esto, deme más, y deme más, y deme más, porque es que yo soy muy pecador, hermano. No, yo no la hago solo. Yo necesito a mis hermanos, necesito a la palabra de Dios. Se lo digo con todo el corazón del mundo, ¿no? Con todo el cariño del mundo. Por eso es que usted tiene que afilar bien la espada de la palabra de Dios. Hay que conservar la palabra pulida y brillante, viviendo las verdades de la Biblia diariamente. ¿Y cómo lo hace? Estudiando la palabra de Dios. Y como ahorita también le decía, no solo en la iglesia, no solo en las actividades que hacemos, sino en otros momentos. Pero nunca se puede olvidar de la importancia de pertenecer a la iglesia donde le enseñan la palabra de Dios. Pero además, mire, para mantener esa espada lista en todo momento y así no caer en las acechanzas del diablo, mire el versículo 18. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué está confirmando esto? Mateo 6:13. ¿Qué tenemos que pedir en la oración? Señor, no me metas en la tentación, líbrame del mal. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí al final? Orando en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Esto está confirmando lo que el Señor enseñó en la oración modelo. Y es que para no caer en el engaño del diablo hay que orar sin cesar. Sin cesar.
Hay que orar la palabra de Dios, hay que orar por sabiduría y discernimiento, hay que orar por mantenernos velando, hay que orar por temor de Dios y no pecar contra Él. Hay que orar para que el Padre no nos meta en tentación y nos libre del mal. Hermanos, la lucha, la batalla contra el pecado es real. No la menosprecie, no menosprecie a Satanás. No menosprecie, porque él anda ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Si hay orgullo en su vida, tiene que quitarlo. Tiene que quitarlo de cualquier manera. Porque solamente a través de la oración, a través de la palabra de Dios, el Señor nos va a guardar de no pecar contra Él. Es que, hermanos, debemos hacer todo lo posible para no pecar contra nuestro Salvador, contra aquel que dio la vida por nosotros, contra aquel que sufrió lo que usted y yo debimos haber sufrido. Es que debemos hacerlo, hermanos, de honrar a Dios por medio de nuestra obediencia. Señor, que yo de ahora en adelante haga todo lo posible para estar alejado del pecado. No quiero deshonrarte a ti. Si oramos esta oración, conscientes de lo que significa, vamos a ser librados de no pecar contra, como dice la palabra de Dios, el amado de nuestra alma. No podemos cansarnos de orar de esta manera. No podemos cansarnos de orar pidiéndole al Señor que no nos meta en la tentación y que nos libre del maligno. Bueno, oremos. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por tu bondad y tu infinita misericordia. Gracias, mi Señor Jesús, porque eres un Dios bueno y santo. Señor, que ni siquiera nos deberías haber dejado esta instrucción. Tú deberías realmente, o no realmente, Señor, sino juzgarnos por lo que hacemos. Y tristemente caeríamos en el pecado una y otra vez. Pero en tu misericordia nos das esta maravillosa instrucción para que abramos nuestros ojos, para que nos demos cuenta del peligro del pecado que permanece en nosotros y de la influencia de Satanás con sus mentiras en este mundo. Señor, ayúdanos a amar la verdad, a abrazar la verdad, a vivir la verdad. Señor, ayúdanos, Dios mío, a buscarte a ti, Señor, a que en nuestro corazón haya un deseo profundo y sincero por no ofenderte a ti que eres el amado de nuestra alma, a ti que eres quien dio su vida en la cruz por nosotros. Señor, ayúdanos a no pecar contra ti, ya sea en las situaciones del diario vivir, ya sea en las pruebas que estamos viviendo, ya sea en medio de las alegrías que nos puedas dar. Ayúdanos siempre a no pecar contra ti. Para nosotros es tan fácil, Señor. Por eso ayúdanos a orar todos los días, en todo momento, a que tú nos protejas de llegar tan siquiera a ser tentados, Dios. Y que tomemos todas las medidas posibles para alejarnos del pecado y de la influencia de Satanás. Sabemos que solo lo podemos hacer en tu gracia, Dios. Sabemos que solo lo podemos hacer tú sosteniéndonos, Señor. Porque nosotros no lo podemos hacer. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús. Y que nosotros podamos ver el pecado como tú lo ves. Tan feo, tan asqueroso y tan dañino, que estemos lejos de él. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.